Al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Bienvenidos un día más a este programa Bajo su abrigo. Hoy vamos a tratar un tema, queremos abrir la ventana a aquellos que quizá no conozcan de la sanidad, del poder de Dios para sanar. Queremos abrir una ventana, un nuevo panorama, un nuevo prisma, un nuevo punto de vista a todos aquellos que de una u otra manera ignoran y no han sabido, no han conocido acerca de nuestro Dios maravilloso con poder para sanar, aparte también de salvar, que es la mejor de las sanidades. En el mundo cristiano conocemos el poder de Dios y ya desde el Antiguo Testamento tenemos casos muy llamativos en los que hemos visto un Dios que sana a mujeres estériles, hace que conciban como Sara, como otras, hombres de Dios, hombres de propósito, hombres que marcaron historia. Hemos visto sanidades a lo largo de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento como Naamán el sirio, que tenía una lepra y por instrucción del profeta se metió 7 veces, se zambulló, se sumergió en el Jordán y su piel fue restaurada como la piel de un niño. Hemos visto el hijo de la Sunamita, como el profeta Eliseo, pues también le pudo volver a la vida. Hay muchas de esas sanidades. Ezequías mismamente, aunque lo usó para mal, Dios le dio 15 años una vez que estaba dispuesto para morir. En el Nuevo Testamento, ¿qué vamos a decir? Todo el mundo conoce las sanidades, las resurrecciones que Jesucristo estuvo haciendo. Casos, en definitiva, que son imposibles para el hombre, pero son posibles para Dios. He ahí lo llamativo de este asunto, ¿verdad? El hombre, la ciencia, en muchas ocasiones nosotros hemos sido testigos de casos donde los mismos médicos han dicho, mire, usted o un milagro o de aquí no sale. Personas que han sufrido un accidente grave, han estado en UBI, en UCI, han estado desahuciadas para la ciencia, cánceres, leucemias, tumores, asuntos de extrema gravedad donde solo la intervención divina podía traer una sanidad a la persona. Hemos sido testigos de eso vamos a hablar, por eso hemos titulado Librados de enfermedades imposibles bajo su abrigo. Quiero leer, viendo que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se dan sanidades, y aunque el Nuevo Testamento hace unos 2000 años aproximadamente que se escribió, nosotros lo seguimos viendo vigente. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese mismo Jesucristo que sanaba, ese mismo Jesucristo que ese poder manifestó en su pueblo y en los que no eran pueblo, en usted y en mí, y si no en usted, en los que estamos aquí y vamos a conocer después, ese mismo Jesús hoy está con el mismo poder, con capacidad de actuar en su vida, ¿por qué no? O en la de su hijo, o en la de su familiar. Dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva, regalo, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre y por lo tanto en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo y el mismo poder que había para sanar a Naamán el sirio está para sanar su situación, su dolor, su llaga, su herida. También queremos hoy remarcar o al menos dar una oportunidad de que su fe se active, porque cuando la fe está avivada, cuando hay una fe cierta, no solo creer a Dios, sino creer en Dios y en sus promesas, porque dice la palabra que el diablo cree en Dios, pero tiembla. La fe activa la sanidad, la fe activa los milagros, el poder sobrenatural de Dios se activa por la fe. Lo veremos también. Mire cómo, por ejemplo, el mismo Jesucristo, no hay nadie con más poder que Él. No ha habido jamás un hombre como Él, que hablase como Él y que actuase como Él. Él era Dios hecho hombre, la perfección, la divinidad ya de una forma materializada aquí en la tierra. Y sin embargo, mire lo que dice en Marcos 6:5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Si el mismo Jesucristo nos dice la palabra que no pudo hacer allí ningún milagro por la incredulidad, no seamos nosotros incrédulos, abramos las ventanas del corazón a la fe, abramos nuestro espíritu de par en par y ejercitemos nuestra fe.
Dice en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda del mar que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjese hasta qué punto por la fe heredamos promesas que dice en Hebreos 6:11, que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjese que, por lo tanto, nuestra fe es determinante. Sin fe no solo no agradamos a Dios, sino que muchas de las promesas no van a venir, a no ser siempre salvaguardando que Dios quiera glorificarse, porque los milagros a veces se hacen en mayor parte para los que no creen, para manifestar la gloria de Dios. Pero si usted activa su fe, puede recibir el poder sobrenatural en cualquier área, incluyendo la sanidad. Quiero terminar en Isaías 53:5, donde dice la palabra, mas él herido fue, hablando de Jesucristo proféticamente, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Quiero hacer énfasis en fuimos. No es algo que tiene que ocurrir, ya ocurrió, ya se dio, ya se consumó. Por eso Jesús en la cruz dijo, consumado es, ahora se ha cumplido esta escritura, ahora la humanidad ha sido sanada en Cristo Jesús. Por eso Él descendió a las partes más bajas de la tierra a predicar a espíritus encarcelados, precisamente el Evangelio, la oportunidad de la salvación. Y mire, fuimos está en pasado, pero la palabra para curados es Rafá. Rafá en hebreo es curar, arreglar, es restaurar, es hacer algo sano. Por lo tanto, hoy les invitamos a que puedan seguir. Vamos a tener unos invitados, un matrimonio que están pastoreando en una iglesia de Mula. Los vamos a conocer un poquito más puntual, concretamente, y vamos a ver los testimonios de milagros, de sanidades que hay en su vida, no sin antes hacer una pequeñita pausa y volvemos enseguida, librados bajo su abrigo de enfermedades imposibles. Volvemos enseguida. Que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Fatos na acidente de trânsito. Pronto pelo local, tá certo? Suportar a dor de não saber como será o amanhã. Ver meu coração bater mais fraco, mas não perder a esperança em Deus. Foi assim que eu enfrentei esta batalha tão cruel. Mas clamei a Deus, Ele me ouviu e me atendeu, mudou a minha história. Meu milagre chegou, meu milagre chegou. Para a glória de Deus, Ele me restaurou. Hoje eu posso cantar e dizer que Ele faz, como fez no passado, milagres sobrenaturais. Meu milagre chegou, meu milagre chegou. Para a glória de Deus, Ele me restaurou. Hoje eu posso cantar e dizer que Ele faz, como fez no passado, milagres sobrenaturais. O meu Deus faz. Mesmo que pareça impossível,
não desista de crer, porque o Senhor tem nas mãos todo o poder. Mesmo que a medicina não consiga te ajudar, creia que em Deus o teu milagre vai chegar. Meu milagre chegou, meu milagre chegou. Para a glória de Deus, Ele me restaurou. Hoje eu posso cantar e dizer que Ele faz, como fez no passado, milagres sobrenaturais. O meu milagre chegou, chegou. Para a glória de Deus, Ele me restaurou. Hoje eu posso cantar e dizer que Ele faz, como fez no passado, milagres sobrenaturais. O meu Deus faz, o meu Deus faz, o meu Deus faz. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Pues continuamos aquí bajo su abrigo, librados de enfermedades totalmente imposibles para el hombre. Y tengo mi honor, mi placer, mi bendición de poder presentarles junto conmigo en esta mesa de tertulia que hemos preparado para esta mañana un matrimonio. Ellos están ahí pastoreando en Mula y presentamos a Eusebio Perona. Bienvenido. Gracias. Que el Señor te bendiga mucho. Y su esposa, sois un matrimonio sirviendo allí los dos unidos juntos, Marisa Herrera. Que el Señor te bendiga también, bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, pues ellos, de una u otra manera, Dios ha abierto ahí una puerta, un camino para que puedan ayudarme a abrir esa ventana, ¿verdad? Como si fuera una casa, que nadie sabe lo que ocurre, pero se abre una ventana y podemos ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y Marisa pues tiene un testimonio que hoy nos queremos deleitar un poquito, en que ella nos pueda narrar poquito a poco. Vamos a hacer un poco de interrogadores, tu esposo y yo, Eusebio y yo, pero sería bueno que nos contaras pues cómo vivía la antigua Marisa, para que nuestros espectadores y oyentes puedan ver que hay un Dios todopoderoso que puede sanar enfermos, que puede libertar cautivos, que puede abrir los ojos de los ciegos. Así que con libertad, Marisa, ¿cómo era tu vida antes? ¿Cómo cambió en tu conversión? ¿Y qué sanidades pudo obrar Dios en tu vida? Así a grosso modo, después vamos especificando. Bueno, yo te puedo decir que yo desde que era pequeñita, yo tenía una necesidad imperiosa en mi vida de llenar mi vida con las cosas de Dios, con el amor de Dios. Yo necesitaba el amor de Dios en mi vida. Yo me acuerdo que yo tenía amigas que éramos pequeñas y jugábamos, pues yo vivía en un pueblo, en las calles corriendo y todo eso. Pero yo, cuando ellas estaban jugando, yo me retiraba siempre a una era que había detrás de mi casa, entonces había eras, y yo ahí me ponía a hablar con el Señor. Yo mi deleite era ese, porque dice el Señor que ya desde el vientre de nuestra madre Él nos escoge. Claro. Y yo, o sea, yo empecé a tener de muy niña ya mi comunión con el Señor. Y el diablo pues trató de matarme desde niña, porque yo siendo niña, muy pequeñita, de los 2 a los 3 años yo me caí 2 veces a acequias que había muy grandes, que entonces eran como ríos, una era de noche y no me podían encontrar, estaba ahogándome, pero bueno, me cogí una moto, me atropelló, todo eso siendo un bebé.
Sí, sí. Y el Señor siempre, su mano estaba ahí librándome. Porque tiene un propósito a veces con nuestras vidas, ¿no? Y bueno, ya siendo mayor, pues yo deseaba siempre tener una relación con el Señor. Y vino mi hermano, porque el Señor ha hecho muchas sanidades en mí. Dios ha revelado a mi vida a través de sanidad. O sea, de cuando yo he tenido algo, yo sabía que podía acudir al Señor. Y entonces vino un hermano mío, que es el primero que se convirtió en mi familia, él vive en Francia. Y entonces él llegó un día y yo estaba enferma. Yo tenían que operarme de la garganta, porque cada 8 días yo me ponía enferma y yo me ponía 40 de fiebre y yo no podía atender a mis niños pequeños. Tenía mis 2 hijos mayores chiquititos y yo no los podía atender. Mi marido viajaba, porque entonces era jefe de venta, llevaba toda la parte del Levante y viajaba mucho y yo siempre estaba con mis hijos, prácticamente sola. Y entonces vino mi hermano y yo le dije, por favor, llévame a la urgencia a Santomera, porque yo vivía entonces en Alquería, digo, porque me encuentro muy mal, tengo mucha fiebre. Y entonces, pues, él me llevó y me dieron 2 pastillas, yo creo que eran de Clamosin, y un analgésico. Un antibiótico y un calmante. Sí, pero 2 pastillas de antibiótico. Y entonces yo me las tomé, pero mi hermano me dijo, yo te voy a llevar, pero antes voy a orar por ti. ¿Tú quieres que ore por ti? Ahí fueron los primeros contactos que yo empecé a conocer la grandeza de Dios, a un Dios sanador. Y yo le dije, sí, claro que quiero que ores por mí. Y entonces oró. Porque, recapitulando un poco, porque te había pasado como a la mayoría, de la inmensa mayoría de los españoles, que conocíamos al Señor como nos lo habían presentado, pero un poco más como algo tradicional, como un Cristo en una cruz, y que fue sepultado, y que un día moriremos y nos vamos al cielo, no se sabe cómo ni cuándo, pero algo hay. Sí. Pero ese día a ti te dijeron, tú quieres que yo ore por ti, con la posibilidad de que ese Dios está vivo. Amén. Eso es lo que te ocurrió, ¿no? Amén. A través de tu hermano. Vivo, y eso es lo que queremos transmitir a los oyentes hoy, a los que nos siguen por televisión. Pues entonces mi hermano oró, me llevó a la urgencia también. Y yo llegué a mi casa inocente de mí, que yo decía, con 2 pastillas, yo me he puesto buena, ¿qué pastillas más buenas? Y luego yo empecé a reflexionar. Qué pastilla más exitosa, ¿no? Dije, la cristomina. Sí, que eso era cristomina. Y entonces yo dije, no, Señor, esto has sido tú. Tú me has sanado, Señor. Ahí empecé a conocer yo a un Dios sanador, claro. A un Dios de amor, a un Dios de misericordia. Y eso empezó a trabajar en mi corazón. Y mi hermano me regaló una Biblia y yo la leía. Yo me convertí sola en mi casa, leyendo la palabra de Dios. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que tú sigues con tu vida. Yo era una vida normal, mi hijo, mi marido, mi casa. Pero yo sabía que tenía que entregar mi vida a Dios. Quedaba un vacío todavía. Pero no quería pagar el precio. Nos cuesta. Claro. Pero claro, Dios cuando nos escoge... Entonces un día ya Dios me llevó a una neumonía muy grave. Estuve 15 días ingresada en la ciudad sanitaria, en La Risaca, pero estuve 9 días entre la vida y la muerte. Yo deliraba, la mente se me iba, el conocimiento me volvía. Cuando deliraba parecía que iba sobre los montes, volaba sobre las cosas, porque mi mente deliraba. No estaba muriéndome prácticamente. Ajá. Entonces yo, en los momentos de lucidez, yo clamaba a Dios, porque yo ya había tenido una experiencia sanadora con Él. Yo ya conocía al Señor y sabía que solo Él me podía sanar. Sabía que era el Dios Altísimo, que era el Todopoderoso, el único que podía sanarme. Y entonces yo le hice un pacto con Él, porque Dios es un Dios de pacto. Yo le dije, Señor, si tú me sanas, donde tú estés yo te voy a seguir, Señor, te voy a buscar y voy a ofrecer mi vida, te la entrego a ti, pero por favor déjame criar a mi hijo. No deja a mi hijo sin madre, porque mi niño era muy pequeño y me necesitaba. ¿Qué edad tenías más o menos? Yo entonces ahí tendría unos 27 años. Hay que decir que fue un pacto sincero y con conocimiento de causa, porque
y lo digo por mí, yo he hecho pactos en mi vida antes de conocer al Señor que gracias a Dios que no los cumplí, no se porque cumplieron. si no estaría en un convento. Es decir, son pactos con conocimiento, con un poco ya de revelación. Por ¿no? experiencia Amén. que ya tenía. No, Quiero que hagamos una pausa ahí. Quiero preguntarle a tu esposo, ¿cómo fueron esos 15 días que ella estaba ingresada? ¿Fueron duros? ¿Cómo estaba tu fe en aquel tiempo? Yo todavía no me había convertido, yo me convertí después, ¿no? Él lo pasó mal. Lo pasé fatal porque veía que se me iba. ¿Cuántos Yo- hijos teníais en ese momento? Dos. Los dos mayores muy pequeñitos. Ajá. Tendrían 5 o 6. No, el Raúl tenía 2 años y Eusebio tenía 6. Sí. Y vivisteis eso con angustia, ¿no? Oh, Había peligro, los ella- médicos, ¿qué decían los médicos? Hombre, a mí me lo pusieron muy negro, ¿no? A mí me dijeron que si creía en algo que le pidiera ese algo, ¿no? Ajá. Yo todavía no había tenido ese encuentro personal con Cristo, que lo tuve después, ¿no? Pero yo dentro de mí, porque yo también he sido una persona que he buscado al Señor, ¿no? Desde mi juventud, yo anhelaba conocer algo más. Yo era católico como Sí, sí. la mayoría de las personas en este país, ¿no? Yo nací en una familia católica y yo clamaba a Dios, ¿no? Yo, en mi fe, yo clamaba Claro, a en Dios. la por forma ello, que te habían enseñado. en la forma que yo me habían enseñado, ¿no? Pero fue muy duro. Él no se le dio de mi cama los 15 días, eso. Estuve justo- De noche y de día estuvo conmigo, cuidándome. Yo clamaba a Dios A tu manera, a mi claro. manera. Pero Dios respondió, no sé si a ella o a mí, pero nos respondió a los dos. Bueno, lo bueno es que Dios Actuamos fue en fe. fiel conmigo, Amén. me sanó Claro. y yo fui fiel con él. Desde entonces lo sigo, lo busqué por todas partes y tenía una ansia de Dios, un hambre de Dios, que eso fue algo tremendo. Cuéntanos entonces, estás en el hospital clamándole, Señor, tú eres el único en tus delirios que me puedes sanar. ¿Qué pasó en el hospital? Pues que empecé a mejorar porque yo quería morirme, yo me sentía tan mal, no podía respirar, me asfixiaba, me ahogaba. Y yo había momentos que le decía a los médicos, déjenme que me muera. Pues, a veces mi angustia, ¿no? Sí. Pero luego pensaba en mi hijo y pensaba en lo que yo amaba al Señor ya y que Él me podía sanar. Y entonces clamaba a Dios y decía, Señor, y entonces cuando yo hice ese pacto con Dios, a partir de ahí empecé a mejorar, a mejorar y me puse bien. Y cuando yo salí del hospital, solo quería encontrar a mi Dios, solo quería encontrar ese amor que yo deseaba, esa paz, ese gozo que Él te da. Yo sabía que Él me la podía dar, yo sabía que había cumplido su pacto y que yo tenía que cumplir mi parte, mi pacto que había hecho con Él, yo también tenía que cumplirlo. Y hasta hoy, hace ya 33 años, hasta hoy lo he cumplido y lo cumpliré el resto de mi vida, porque los pactos son para toda la vida, Claro que sí. para toda la vida. Claro que sí. De hecho, dice la Biblia que antes de hacer un pacto, que pensemos muy bien si lo vamos a cumplir o no, porque lo que somos promete Dios deudores, hay que cumplir. Hay que cumplir. Bien, pasas esa primera crisis, pero vinieron más, ¿no? Sí, yo ya me quedé con, porque Dios me ha sanado de todo. Yo tenía alergia, dependiendo de esa alergia que tenía, había una debilidad en mis pulmones, Claro, que antes no se había manifestado, pero a partir de pasar esa neumonía tan grave, Claro. luego se me quedó el pecho sano, pero muy flojo. Con nada cogía unos constipados muy fuertes, que yo no había estado constipada nunca, y incluso con nada cogía neumonía, tenía que cuidarme mucho. Y entonces, pero luego me quedé embarazada de Jonathan, de mi hijo pequeño. Y cuando yo tenía 2 meses de embarazo, cogí una neumonía, vaya. otra vez. Y entonces ahí fue tremendo. Fue tremendo porque yo me estaban viendo en la ciudad sanitaria, porque yo tengo 3 cesáreas de mi hijo, y ya el embarazo de Jonathan me lo estaban llevando allí. Y entonces cuando yo cogí la neumonía, pues decían que en maternidad decían, es que esto no es de aquí, esto tú tienes que ir a la general a que te vean, a medicina general. Claro, yo iba a medicina general, que es donde ven el pecho y todo eso, los pulmones, y me decían, es que tú estás embarazada y nosotros ni te podemos hacer radiografía ni nada, te tienen que tratar en maternal. Claro, querían preservar la vida del bebé que llevabas en tu No, pero es que vientre. se estaban pasando la pelota. Claro, porque y no yo, sabían yo, cómo yo tenía actuar. una neumonía grave otra vez
y yo me estaba muriendo. Es verdad, porque una neumonía, cuando te dan esas neumonías tan fuertes es que te mueres. Si no te Sí, las que el curas, tratamiento hace falta te inmediatamente. mueres. Y entonces, pues, yo iba pasándose la pelota y a mí no me atendía nadie. Y entonces yo cogí y tomé la decisión de ir a un médico que a mí me había visto desde que era una niña. Y yo fui y le expliqué mi caso. Digo, mi caso es difícil, porque me han desechado, no me atienden. Yo me di cuenta de que se estaban pasando la pelota, ¿no? Y entonces yo le dije, usted es el único que me puede ayudar. Dice, bueno, yo sé que tú eres cristiano. Ella sabía que yo era cristiana. Dice, malas que las medicinas que yo te puedo dar, porque dice, tú piensas que tu niño se está formando, 2 meses de embarazo, se están formando el cerebro, los nervios. Dice, esto es muy delicado. Claro. Y entonces el hombre me dijo, reposo absoluto y fe y oración, porque el hombre también creía en Dios. Dice, y yo te voy a dar medicinas muy leves. Entonces yo me fui a mi casa, me metí en una cama, ahí estuve 2 meses sin moverme, pero ahí el Señor me dio una palabra rema. La palabra de Dios es vida, pero Dios, a veces en situaciones difíciles, en situaciones extremas, Dios nos revela su palabra a nuestro corazón para que podamos salir de esa situación, claro que sí. para que podamos tener las fuerzas, porque está ahí con su palabra de vida para ayudarnos, para fortalecernos, para sanarnos. Y entonces me dio un salmo que es muy conocido, pero a mí me dio la vida, me hizo tanto bien. Yo esa palabra la hice vida en mí. Parece mentira, pero yo la hice vida, la hice carne en mí. Y es el Salmo 23. Es un salmo muy conocido, muy eso, pero que Dios me lo dio en ese momento de aflicción tan Claro que grande. sí. Y la palabra tiene poder. ¿Y lo puedo leer? Sí, claro, por supuesto. Porque para mí fue Claro que sí. algo maravilloso. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo tenía el cuerpo molido de estar en la cama. Cuando yo leía en lugares de delicados pastos me hará descansar, parece que mi cuerpo descansaba, el Señor me aliviaba. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo decía, Señor, tú me estás dando reposo. Es que fue algo que se hizo carne en mí, que se hizo vida esta palabra. Dice, confortará mi alma, porque yo estaba angustiada. Y el Señor confortaba mi alma. Dice, me guiarás por senda de justicia, por amor de tu nombre. Yo decía, Señor, tú estás conmigo. Tus sendas de justicia están conmigo. Tú estás en mí, Señor. Yo te amo a ti, amo tu nombre. Y luego decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo decía, Señor, estoy andando por sombra de valle de muerte, pero tú estás conmigo, Señor. No estoy sola. Tú eres el que está ayudándome a salir de esto, Dios mío. Y luego decía, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando yo, esa vida de verdad que se me iba, porque yo por las noches yo me ponía que me moría, que me asfixiaba, me ponía muy mal. Cuando yo leía esto, ese aliento de vida volvía a mí. Claro que sí. Es que volvía. Y luego dice, adereza mesa delante de mí. Es que fue algo maravilloso. Dice, en presencia de mis angustiadores. Yo decía, Señor, la enfermedad está aquí, el diablo viene aquí, quiere destruir mi vida. Pero tú aderezas mesa en presencia de esos angustiadores que están ahí. Luego dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Yo decía, Señor, estoy pasándolo tan mal, pero tú haces que mi copa rebose, la copa de la paz, del gozo, de la fortaleza que Dios te da. Y luego dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo decía, Señor, el bien y la misericordia están conmigo y me van a seguir todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Yo decía, Señor, no me voy a morir, voy a vivir por largos días, voy a morar en tu casa. Claro. O sea, fue una palabra que me sacó de la enfermedad. Esa palabra a mí me sanó.
Dicho sea de paso, que la palabra de Dios tiene poder en nuestra Para vida. sanar, para y por liberar. lo tanto se activó, no solo fue logos, no fueron No, letras, fue rema. no fue inteligencia Fue rema. humana, razón, sino que activó poder, el rema se hizo Amén, carne, esa amén, palabra en tu vida, amén, y amén. te levantó. Amén. En aquella época tú ya creías. Sí, yo ya era creyente, sí, la segunda vez sí. Bien. Pues, ¿Y cómo llevaste este segundo? yo en cierto modo yo tenía paz. Yo confiaba en el Señor porque yo me convertí al poco tiempo de la primera enfermedad de ella, ¿no? La primera neumonía. ¿Sirvió aquella experiencia de esa Sí, primera sí, neumonía sí, para sí, que el Señor te porque- llamase? Porque Él es el que llama, nos atrae con cuerdas de Sí, amor. porque coincidió también que al poco tiempo nos fuimos de vacaciones unos días a Francia y visitamos a mi cuñado, ¿no? Y hablando con él, me invitó a una iglesia de allí, en Francia, ¿no? Y allí me convertí al poco tiempo, ¿no? Y mi testimonio también es bonito en ese aspecto, ¿no? Porque yo no me convertí por lo que oí, porque no entendía, Claro. era en francés, ¿no? Yo me convertí porque noté el amor que había allí, ¿no? Mi presencia. versículo preferido, si hay alguno que se pueda llamar, es Juan 13:35, ¿no? Que dice, conocerán que sois mis discípulos por el amor que os tengáis los unos a los otros, ¿no? Yo conocí el amor de Dios a través del amor, sintiéndolo, Sí, sí, no, sí. no escuchándolo, Sí, porque sí, yo sí. escuchaba pero no entendía, ¿no? Y yo Se confirma que es algo Ah, espiritual, es se espiritual. confirma que es un reino espiritual. Entonces yo el tiempo que ella sufrió su segunda neumonía, yo vivía con cierta paz, ¿no? Porque yo sabía que estaba Dios respaldando, ¿no? Y Dios a veces permite que pasemos por Claro. la prueba de fuego, Claro ¿no? que sí. para hacernos ver que sin Él no somos nada, ¿no? Y que cuando tú haces un pacto con Él, hay que cumplirlo, ¿no? Y cuando nos desviamos un poco, quizás Dios nos reconduce a través de una prueba, ¿no? Por el fuego de la prueba, ¿no? Claro. Yo recuerdo ahora un versículo en Job, que dice Job, hablando con Dios, dice, pruébame y saldré victorioso como el fuego y como el oro. Para decir eso hay que tener mucha fe. Sí, hay que Está tener muy mucha fe. Y firme, Job pero dijo, es así, hazme es la así. prueba de fuego que saldré como el oro. Que yo voy a ¿no? permanecer creyendo y Yo esperando. pasé Pues la- algo parecido fue lo que le pasó a ella en ese sentido. Yo pasé ¿no? la prueba porque luego yo cuando ya volví, pasaron 2 meses y yo, que él lo puede decir, que un embarazo precioso, yo estaba como una flor, o sea, un milagro de Dios, Sí, sí. que dijo Dios, basta, hasta aquí, ya está sana. Te levantó. Me levantó, pero me levantó con un embarazo precioso, Claro. con unos colores Dice la preciosos, palabra con que una Dios fuerza. pone la llaga y Dios sana la llaga. Sí, pero lo más bonito es que cuando yo llegué a la ciudad sanitaria otra vez, a que me encontraron, Sí. el médico vio mi expediente y vio todo lo que había, y entonces me dice, ¿tú sabes que tu niño te puede salir tonto? Mira, pegó un salto de la silla. Digo, mire usted, si Dios no ha permitido que yo me muera, ni mi hijo tampoco, mi hijo va a salir perfecto. Y te puedo decir que yo tengo 3 hijos, gracias al Señor, para la gloria de Dios, que son muy inteligentes los 3, pero que este ya se escapa por las puertas cerradas, de inteligente que es. O sea, para que veas cómo Dios cambia las situaciones Claro que sí. y hace todas las cosas preciosas y perfectas. Para la ciencia, mi hijo, por la situación que yo había pasado, tenía que salir un niño enfermo, un niño con algún defecto. Sí, sí. Y mi hijo, gracias al Señor, está perfecto. Aleluya. Y es un Claro crío que muy sí. inteligente. Muy bien. Pero ahí se glorifica a Dios. Lo que el hombre llama torcido, feo, que no, el Señor se glorifica y lo hace perfecto. Amén, Porque su poder es infinito, su Amén. misericordia es para siempre. Claro que Y Él no nos deja nunca. Hablábamos que en la prueba, como decía Job, pruébame, vemos la parábola de los terrenos. Para que en una prueba el sol no queme la planta, tiene que haber una buena raíz. Una raíz. Teníais ya raíz, teníais ya raíz, Sí. ya os Sí. estabais, porque es bueno decirlo, seguro que os estabais congregando, Sí, porque hay sí. hay muchos pseudo cristianos, ¿no? Que dicen, yo creo, yo soy de Cristo, pero a lo mejor no van a una iglesia. No, No solo ir, y no pero solamente eso. Claro, no solo Ser ir, el cuerpo es de Cristo, estar practicar integrado. la vida del Espíritu, es vivir la vida amar del a tus Espíritu. hermanos, que no Amén, son los que amén, tú escoges, amén. sino los que Dios, Los que Dios te pone. pone. O sea, es una vida espiritual, ¿no? Comunión con Dios, comunión con los hermanos, comunión con la palabra, A obediencia. veces a mí se me viene ahora algo a la cabeza del perdón.
A veces le pedimos cosas al Señor y no hemos perdonado la ofensa que nos hayan hecho. Entonces, esa falta de perdón es una raíz de amargura que nos hace no recibir las bendiciones de Dios. Amén, amén. Si es una ley, si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar, es imposible. Él quiere, pero no se no manifiesta quiere, ese claro perdón. que quiere. Pero no se manifiesta. Él está, no Está se puede. retenido como con una Es presa. una ley que él no se puede saltar esa ley. Si no perdonas, Dios no te puede perdonar, aunque quiere perdonarte. Está claro. Y fíjate que en la conocida oración del Padre Nuestro, ¿cuántos millones de personas lo dicen al día? Y no son conscientes Sí, de lo pero que dicen no- porque lo dicen. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Pero Ese muchas- como nosotros, no sé. Así como, del mismo modo, porque yo lo hago. Sí, bueno. Como tú dices. Pero quería hacer esa apreciación, que el poder de Dios se manifiesta y podemos superar la prueba de la enfermedad cuando hay raíz. Que en Amén. esa parábola dice Jesús que cuando sale el sol, que es la prueba, como no tiene raíz, Se seca. la planta, en este caso el cristiano, se seca. Y también pues que sirva un poco de un llamado a los oyentes, a los que nos siguen, para decirle, echen ustedes raíz, vayan a la iglesia, soporten las pruebas, profundicen hacia abajo. Los que van hacia abajo, Dios los levanta hacia arriba. Dios siempre permite en nuestras vidas pruebas, luchas, tribulaciones, pero Él nos da la salida con ellas. Y si de verdad amamos al Señor, nos hacemos más fuertes, fortalece nuestra fe. Claro. De esa manera. Yo salí muy fortalecida. Yo salí diciendo, tengo un Dios todopoderoso, porque a mí no me curó la medicina ni la ciencia, me curó Dios, me levantó Dios. Su palabra fue la que me sanó, Claro. porque yo repetía su palabra de noche y de día, le hice vida en mí, le hice carne en mí, y eso es posible. Cuando lo has experimentado, Ajá. te das cuenta que es posible, Claro. que no es un dicho que se dice. Dios tiene poder, su palabra es poderosa, Y y tenemos que creerlo. Y ese problema de garganta se te sanó. Yo, para a mí me tenían la que operar, a normalidad. mí me tenían que operar. Desde ese Hemos momento vuelto que al mi principio, hermano... pero por lo que tú dices, que no fue la medicina. No. A mí me tenían que operar con 26 años que tenía. Y desde ese momento que mi hermano oró por mí, Dios me sanó. Y Dios cuando sana, sana para siempre. Amén. Y nunca me he vuelto a estar enferma de la garganta. Y te estoy hablando de 33 años, nunca más. Yo he tenido infección de garganta. Qué bueno. Porque cuando Dios sana, sana para siempre. Su sanidad es para siempre. Y eso es así, porque Dios es un Dios de poder, de misericordia. Y Dios hace las cosas, las hace bien hechas, como solo Él las sabe hacer. Amén, claro. que sí. Aleluya. ¿Alguna sanidad más tuviste? Bueno, que han habido muchas, ¿no? Sí, yo creo que todos tenemos ahí, pero me refiero así de, Pues sí, de subrayar. ya últimamente tenía un problema de unas menstruaciones muy fuertes y entonces era unos miomas que tenía. Entonces, pues tenía mucha falta de hierro, no tenía hierro en mi sangre y el médico siempre me decía, te voy a ingresar porque tú no puedes vivir así. Y yo, no me ingrese usted, que yo tengo a mi hijo, yo no me puedo ingresar, yo no tengo tiempo. Y bueno, total que ya en una de las revisiones di con una amiga mía, que es María Dolores Escribano, que yo la conocía, la doctora, y me dijo, Marisa, yo te voy a ingresar y te voy a operar, tú así no puedes vivir. Pero yo estaba orando, yo decía, Señor, tú eres mi sanador. Tú siempre me has sanado de todos mis problemas, de todas mis enfermedades. Yo confío en ti, Señor. Tú eres el sanador de mi vida. Y entonces, pues claro, yo no estoy en contra de los médicos. Todo lo No, por contrario, supuesto, sé que Dios los claro, ha puesto les da su sabiduría. para claro que sí. nos ayuden y Claro nos que sanen sí. también. Dios le ha dado esa inteligencia a los Por médicos supuesto. para que puedan ayudarnos y sanar también por medio de los medicamentos y de la medicina. Pero yo quería algo más. Yo había experimentado la sanidad de Dios en mi vida y yo quería que Dios se glorificara una vez más. Total que ya esta mujer me hizo todas las pruebas, todo. Y ya me llamaron con una carta para ir a operarme. Y cuando me llegó la carta yo oré al Señor y yo no sentí de operarme. Y dije, no, mire usted, yo no voy a operarme. ¿Pero qué dice usted? Si ya está todo... No, perdonen, pero yo no me voy a operar. Yo tengo fe, yo soy cristiana y yo sé que Dios me va a sanar. Total que eso pasó así. Después pasó una revisión y unas cosas en la risaca y no tenía nada.
había desaparecido. Gloria a Dios. Todo. Eso es. Dios me había sanado. Pero yo tuve esa valentía, esa fe de decir, no me meto en el quirófano, Dios es mi sanador. Ahora, también tenemos que reconocer que Dios es soberano, hace las cosas cuando Él quiere y como quiere. Claro. No, a veces queremos coaccionar a Dios. Sí, sí, hay que cuidar con eso. ¿Eh? Y también no hacer cosas a lo loco, es decir, si Sí. una persona, por Yo ejemplo, es que tuve está la tomando un revelación tratamiento, claro, porque de que Dios me iba a sanar. Exactamente. Si no, yo voy al médico, ¿eh? Claro, Y yo a mí Eso hay que como- tener una revelación Sí. a su Claro. espíritu. A mí una como- seguridad. Yo como- nunca aconsejo a nadie que deje sus medicamentos Ya. si no Dios les revela. Yo que es que tiene sabía tirar. que Hay Dios- personas que han cogido los medicamentos y los han tirado Y a la con basura. un control, Con un pequeño, control. no, Sí. no Pero va a ser que uno- tienes que tener la revelación de Dios. La seguridad. Que te diga, mira, estate tranquilo, que yo soy tu sanador, no tomes esas Amén, medicinas. amén, Yo como amén. pastor no le voy a decir a ningún siervo mío que venga a mí y me pregunte, ¿tiro las medicinas? No, yo no le voy a decir nunca que las tire. Tiene que estar convencido él a través de una revelación. Amén. Porque si no, podemos tener Y problemas. Amén, depende amén, también en qué área y la madurez Amén, de la amén, persona, amén. porque es que No, y de son la fe, casos sí, conocidos. todo esto estamos hablando de fe. Pero, La fe- pero una fe también madura, es decir, Claro, hay una fe- personas una que a lo fe- mejor dicen, más que todo porque no quieren No, tomar ya. un medicamento o no quieren ir al médico y dicen, yo lo tiro y que Dios me sane. Eso No, tampoco pero vamos eso yo- es tentar a Dios. retar a Eso Dios, es tentar a exactamente. Dios. Yo Eso sí me no, lo eso permití. Dios no obra así. Lo que sí, cuando tú tienes esa fe que Dios te da, Eso es. pues entonces cuando tú puedes decir, Señor, tú eres mi sanador y yo sé que tú me respaldas, pero si no, tómate el medicamento. Claro. Porque Dios también ha puesto los médicos Quiero para que nos aclarar, ayuden. en ese punto quiero aclarar algo. Supongamos una persona que es diabética Sí. y dice, tú me sanas, Señor, y ya no se pincha la glucosa. Hombre, si es una fe que es madura, o sea, hay una madurez básica y la persona cree que es Dios quien le lleva a eso, por lo menos que se pinche y que compruebe que el azúcar está, pero no se va a poner con 500, 600 de azúcar y lo van a tener que llevar porque ha dicho Dios me va a sanar y deje en evidencia a Dios, porque Dios puede o no puede sanar, eso es su soberanía. Luego está la soberanía de Dios. A veces Dios nos permite pasar por Claro que sí, situaciones por supuesto. y es soberano y es sana como Él quiere y cuando Él quiere. Y luego que a veces hay un propósito también en la enfermedad. Claro, Claro de que que sí, por aprendamos supuesto. cosas, de Sin duda. a veces pulir nuestras vidas, Sí, sí. quitar cosas que no le sirvan a Él, porque nosotros somos siervos del Señor, estamos aquí para servirlo. Y a veces hay cosas que nuestro corazón se endurece y Dios tiene que traer aflicción a nuestra vida para poder moldearnos. En Oseas dice, te llevé al desierto para hablarte al corazón. Amén, amén, que es El así. desierto para hablar. Es que es así. Pero yo, como dice Eusebia, muchas veces también vienen pastoras, muchas mujeres. Es que yo no sé si dejarme yo no sé si Dios me va a sanar. Digo, mira, si tú tienes la fe para que Dios te sane, Dios te sana, no hace falta nada. Pero si no, tómate los medicamentos. Haz lo que el médico te ha dicho, porque la autoridad que Dios ha puesto sobre ti es el médico. Obedécelo y haz el tratamiento que te ha puesto. Si no tienes la fe suficiente. Si la tienes, Dios te va a sanar. Yo quiero No hay leer unos problema. versículos Sí, sí, con sí. respecto a la Sí. fe, si me lo permitís, Sí, claro. en relación a lo que ella tenía sobre ese flujo de sangre, ¿no? Sí, sí. En la Biblia hay una mujer que tenía flujo de sangre, ¿no? Claro. Cuando Jesús se encontró con Jairo, iba sí, a su casa. y demás, dice que en el capítulo 9 de San Mateo, dice, a partir del verso 20, dice, en esto una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. El tocó, en la Biblia original, en la Biblia textual, dice, se agarró. O sea, no es que lo tocó de pasada, sino que se agarró. A veces hay que agarrarse a Jesucristo, ¿no? Dice, se agarró y tocó el borde, se agarró al borde de su manto, porque decía dentro de sí, con solo tocar su manto seré salva. Eso es una confesión de fe, ¿verdad? Claro. Amén. Es una confesión Aleluya. de fe. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Amén. ¿Entiendes? Señor. Aleluya. Y recuerda que dice salvado, porque cuando Dios salva, Sana. también sana. Amén. Entonces, Aleluya. es la fe la que sana. Por eso, si no hay fe, No hay nada. No se activa no ese se poder. activa ese poder De de hecho, Dios. La Jesús- fe activa el poder Claro, de Dios, y lo tengamos fíjate claro. que a continuación Activa el dice, poder de ¿quién Dios. me ha tocado? Y dice, ¿Quién la me ha- multitud te aprieta y tú dices, ¿quién te ha tocado? Toca.
pero la porque fe toca, quería que ella lo traspasa. confesara. Es que cuando se tiene fe, cuando se tiene una experiencia con Dios, cuando se supera una enfermedad, hay que dar testimonio. Amén. Porque amén. ¿quién mejor Y darle puede dar gracias al testimonio Señor. de sanidad a alguien que haya sido sanado? Claro, por supuesto. Por eso a veces Dios permite que haya enfermedades quizás en nuestra vida, para que luego podamos ser testimonio a otras personas que puedan atravesar esa misma Claro que sí. circunstancia, ¿no? Por supuesto. Y Dios es soberano, como decía ella. Por supuesto. A Amén. mí me gustaría en esta ya parte final, nos quedan aproximadamente 10 minutitos, que podamos ir animando, imaginemos casos de personas que se encuentran mal, quizás en un hospital, quizás sin mucha esperanza, esperando trasplantes, haciéndose diálisis, quizás hay incluso niños que están enchufados a esa maquinita haciéndose diálisis, en este momento no pueden estar siguiendo. Otras personas que tienen otro tipo de problemas cardíacos, problemas de hipertensión, de todo tipo, ¿no? Leucemias, cánceres. ¿Qué les podemos ir diciendo? Aparte que hay un Dios soberano y que la salvación para mí es más importante que la Claro, sanidad, claro. porque Lázaro fue sanado, Amén. pero un día tenía que morir. Y entonces yo prefiero la salvación que te puede sanar y que te da vida eterna, una sanidad puntual. Pero ¿qué podemos ir diciendo? ¿Qué les decimos a esas personas que están en el valle de sombra de muerte? ¿Qué les podemos decir? Vale. Yo les transmitiría que hay solución, y como tú bien has dicho, Dios está más interesado en tu salvación Claro. que en tu sanidad, aunque Dios te sana. Sí. Él fue crucificado, y tú has leído antes Isaías 53 que decía, Él fue crucificado, murió por nosotros y por su llaga, o sea, por sus heridas, fuimos todos curados, ¿no? En el sentido de que fuimos todos curados, significa precisamente eso, que Dios cargó con tu enfermedad, pero tienes que creerlo. Sí, sí. Tienes que creerlo, o sea, Dios está interesado en que tú primero le creas, busques tu salvación. O sea, a veces buscamos los milagros, pero no buscamos al que hace los milagros, ¿no? Claro que Entonces, a veces tenemos una necesidad y queremos el milagro, pero primeramente hay que buscar al Dios de los milagros para que el milagro se produzca en tu vida. Si tú quieres que Dios te sane, hay una solución. Dios vino a cargar con tu enfermedad, con tu problema, con tu circunstancia, pero tú tienes que creer en Él primero. Amén. Tienes que buscarlo a Él. Buscar, es que a veces decimos, buscar, ¿qué es buscar a Dios? Buscar a Dios es darte la vuelta quizás, porque igual está cerca de ti, ¿no? Pero tú andas de espaldas a Él, ¿no? Cuando tú le das la vuelta y te enfrentas con Dios y le abres tu corazón, haces un pacto con Él, como hizo Marisa, Dios responde, pero tu parte tienes que hacerla, ¿no? Sí, Tu entrega. responde. No pretendas recibir el milagro y olvidarte. Me trae a la memoria el espíritu esos 10 leprosos. Sí, Amén. iba a decirlo. Porque qué bonito aparentemente recibir un milagro, pero solo uno de los Volvió 10 a dar la volvió gracia, sí, exacto. a Cristo, ¿no? Entonces, no nos quedemos solo con el milagro, que busquemos a ese Dios que tú dices, a ese Jesucristo, que Él ya pactó con nosotros en la cruz. Él en la Amén. cruz pactó, Amén. antes de la cruz, en aquella cena con sus discípulos, Él entregó su cuerpo en la cruz, dio el pan, que era el símbolo, dio el vino, que era el símbolo de la sangre que iba a ser derramada, y Él hizo un pacto con la humanidad. Amén. El que coma de la palabra de Cristo, Amén. de ese mensaje, y el que beba la sangre, se apropie de la sangre para el perdón de los pecados, para la salvación y para la sanidad, tendrá vida eterna. Su parte está hecha. Está hecha. Su parte Ahora es está decir, hecha. yo quiero eso, yo quiero que sea mi Señor. Y si eres mi Señor y tú eres mi Rey, ya me has salvado. Aleluya. Y ya viene como el pack, ya viene todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Claro. Y volviendo a los 10 leprosos, el único que recibió la salvación fue el que volvió. Claro, a- una a sanidad dar gracias. puntual, ¿no? Los otros 9 fueron sanados también, pero no fueron salvados. Y tristemente vemos en las iglesias a veces cómo personas van por la necesidad, reciben su milagro Y se reciben olvidan. Y se olvidan. Se olvidan de Dios. No, porque van buscando milagros, no van buscando al Dios No, de los milagros. Claro que sí. No van Sí, ¿no? buscando Pues adornarse. rompamos una lanza hoy a favor de que las personas busquen a ese Dios Amén. que trae salvación y Amén. con la salvación
la sanidad, como algo Amén, dentro de esa amén. salvación. Y Sabiendo luego- que un día vamos a morir, y para morir tenemos que estar enfermos. O sea que... Y sabiendo que nosotros no moriremos, o sea, Sí, nuestra carne morirá, nuestra carne morirá, pero pero- tenemos vida eterna, Vida maravillosa eterna, vida eterna. aleluya. Amén, Amén. amén, así es. Pues yo quisiera resaltar también que cuando hemos pasado por estas circunstancias de la enfermedad Ujú. y sabemos la tristeza que es estar enfermo, la aflicción, el sufrimiento, es cuando Dios te capacita para entender a otras personas que están pasando esas circunstancias. Yo tengo mucha sensibilidad y tengo Eso sí. mucha empatía Sí, con las personas Claro, enfermas, porque yo sé la tristeza que eso es, la aflicción, cuando te sientes sin fuerza, te sientes enfermo. Y entonces lloro mucho por los enfermos, porque en mi corazón hay una compasión muy grande, porque yo lo he pasado. Y a veces Dios nos capacita así para ayudar a otras personas. Haciéndonos Permíteme pasar. un inciso ahí, porque esto está muy avalado por la Biblia. Hay un versículo que cada vez que viene esa idea, quiero leer en 2 Corintios 1, que dice que Dios de toda consolación, versículo 3 en adelante, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, como tú fuiste consolada, Amén, amén. para que podamos también nosotros consolar Amén, a los amén, que están en amén, cualquier amén, tribulación. amén. Y dice el 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Amén, Luego Dios tiene que amén. equiparnos, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ¿y qué más da? Ah, le duele la muela. Ajá, hasta que un día te viene un dolor de muela. De la y tú te das marinera. cuenta Y tú te das que cuenta eso lo no es que una es. muela, pero hay que pasar por ahí, ¿no? Y ya la No, cosa sí. cambia. Y estoy hablando de ese ejemplo de la muela, imaginemos un caso más grave, ¿no? Como lo que has contado, esa Es neumonía verdad, embarazada y esas yo cosas. sé, cuando veo, sobre todo a las mujeres, yo trato con las mujeres, y cuando veo una mujer enferma, cuando me gusta abrazarla, me gusta mostrarle el amor de Dios, mostrarle que de verdad la entiendo, que sé lo que está sufriendo, y porque Dios me ha hecho pasar por ahí, para que yo entienda a esas personas. Claro que Y sí. en el fondo yo le doy las gracias al Señor, buena aunque yo actitud. sufrí en ese momento, Claro. por lo que yo he aprendido, Amén, por la gracia que me ha dado para poder consolar a otras personas. Claro. Y Y eso todo coopera para bien. A los Amén, que llaman al amén, Señor, amén, en lugar de secarse amén. la raíz con el sol de la prueba, todo coopera Amén. para bien. Y eso Dios, equipa. Dios, cuando has pasado la prueba, florece. Dios te da, no sé, yo me he sentido después tan fortalecida mi fe, tan agradecida a Dios, porque Él me ha librado de mi aflicción, Luego que de mi la enfermedad. fe tiene que ser probada. Amén. Yo puedo decir que tengo fe, pero si no paso por ninguna prueba no puedo demostrar esa fe, ¿no? Sí. Y hay personas que dicen tener mucha fe, pero cuando les viene un problema o desaparece, ya no. La fe hay que demostrarla. Si tú dices Amén. que tienes fe, tienes que demostrarlo. ¿Cómo? Haciendo, Claro. Amén. actuando sobre esa fe. Amén, así es. Marisa, hablemos a esas personas que están a lo mejor en casos extremos, leucemias, cánceres, hijitos con leucemia y cáncer, hospitalizados, a lo mejor van ahora mismo en su coche, acaban de sintonizar, aparece este mensaje de esperanza. ¿Qué les podemos decir a esas personas que están sufriendo esa lacra, ese problema? Yo le hablaría del amor de Dios. Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es una palabra, es palabra de Dios, pero en el amor hay tanto ahí. El amor de Dios es tan profundo, es tan grande, que dejen que el amor de Dios entre en sus vidas, en sus corazones. Si no han conocido al Señor, Dios, el amor tiene mucho poder, el amor de Dios sana, limpia, libera. Entonces Dios obra por el amor, por la fe y por el amor. Entonces si de verdad no han tenido la ocasión de conocer a Dios, que empiecen a pensar en un Dios de amor, en un Dios que dio la vida para que ellos estuviesen sanos, estuviesen libres, fuesen salvos. Y sobre todo, dio un Dios misericordioso, que sana, que libera. Que dejen que ese Dios entre en su corazón. Que ese Dios toque su corazón con ese amor tan precioso, con esa misericordia que Dios tiene, con esa paz que Dios nos da, esa paz, la paz de Dios
que sobrepasa todo entendimiento, que abran su corazón, que no se encierren en su dolor, que digan, Señor, que hagan un pacto con Dios. Señor, como yo hice ese pacto en mi aflicción, Señor, aquí estoy, revélate a mi vida. Señor, ven, sáname, sé que tú puedes hacerlo, sé que por tu llaga yo fui sanado, Señor. Porque también hay que diferenciar el beneficio de los hijos de Dios, ¿no? Porque dice que el pan de los hijos de Dios, el beneficio que Dios nos da, es la salvación, la sanidad, son las promesas que hay para nosotros. Todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios pasamos a ser cuando recibimos a Dios como Padre y Salvador de nuestras vidas. Entonces, que se acerquen a Dios, que lo reciban en su corazón y empezará a hacerse el milagro de la salvación, el milagro de la sanidad. Para Dios no hay nada imposible. Dios nos ama con un amor eterno. Dios tiene sanidad, tiene salvación. En Dios hay esperanza. Dios es un Dios de milagros, de milagros. Dios siempre hace milagros. Dios es el mismo hoy y siempre y para siempre. Que abran su corazón, que no se aflijan, que dejen que Dios entre, la luz de Dios, la esperanza, la alegría, el gozo que Dios nos da, ese rayo de luz de esperanza, que abran su corazón para que entre, para que puedan ser sanados, para que Dios pueda hacer su milagro en ese corazón, en esa vida. Es lo que yo les diría, porque para Dios no hay nada imposible. Estamos ante un Dios que todo lo hace posible, todo. No hay nada imposible para Dios. Claro que sí. Y sobre todo el amor de Dios. El amor de Dios cura, limpia, libera, porque Dios es amor. Claro que sí. Y hay veces que quizá por un plan de Dios, por un propósito de Dios, hay que glorificarle la enfermedad y también, como decía, Él es compasivo, Él es misericordioso, dará el poder para soportar la aflicción. Amén. Hay testimonios de personas que hay que morir, que han muerto de una leucemia, de un cáncer, mi propio padre, y lo han hecho con una honra a Dios, sin una queja, o sea, trayendo incluso conversión, siendo una semilla de fe que quedó plantada para otras personas. Madre murió este verano pasado y murió diciéndome, no sufrí, porque yo me voy con mi Señor, con un gozo y una alegría, porque ella amaba al Señor tanto. Amén, amén. Hombre, duele la separación, pero cuando tú la ves con esa paz y la ves con ese gozo, es una por un lado es un alivio para ti, es un consuelo. ¿Ves que ella nos consolaba a nosotros, ¿no? Eso acontece a los que conocen a Dios. Claro, claro. Ha sido un tiempo muy intenso, pero llega a nuestro fin. Tenemos que orar. Así que, ¿qué os parece si nos ponemos de acuerdo y oramos por las personas que estén pasando por estos momentos para que, tal y como ha relatado Marisa, pues pueda venir la gracia del Señor? Así que, Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo desde estos estudios y queremos pedirte en el nombre de Jesús por cada persona que está escuchando, viendo este programa, y te queremos suplicar por sus necesidades. Cogemos como aquellos 4 cogieron el lecho, el paralítico, y sobrepasando todo obstáculo, removiendo todo obstáculo, lo llevaron a tu presencia. Así llevamos a cada persona necesitada de sanidad, de salvación, de restauración. Le llevamos a tu presencia a todos los que están escuchando ahora, clamando y pidiendo en el nombre de Jesús que tú les salves, que tú seas el Señor de ellos, que si no han hecho ese pacto hoy puedan decir, que puedan expresar con su boca, Señor Jesús, soy una persona pecadora, quiero que tú seas mi Señor, te confieso como el Señor de mi vida, quiero tocar como aquella mujer tocó el manto de Jesús, quiero tocar tu corazón ahora con mi fe, porque si alguien me puede ayudar eres tú, a mí o a mi hijo, a mi familiar, sé mi Señor, porque tú te levantaste con el poder de Dios al tercer día de la muerte, me entrego a ti. Señor, que las personas que hayan dicho eso, que las personas que lo sientan en su corazón, que crean en ti, experimenten hoy la salvación. Que así como hemos recibido los testimonios de Eusebio y Marisa y tantos otros, que todos los que creemos en ti, llevamos una vida contigo, tenemos, que esos testimonios activen la fe. Como el Gadareno fue utilizado
para ir a Gadara, Amén, a activar la amén, fe, amén, a Decápolis, perdón, amén, para activar la amén, fe, para amén, contar las grandes amén. cosas que hizo el Señor con él. Aleluya. Señor, que se active la fe en toda la audiencia y que todos los que tienen problemas vean que el Dios de amor es compasivo, Aleluya. misericordioso Aleluya, y Señor. puede sacar de cada Aleluya. situación. Aleluya, Señor, trae sanidades Sanidad. y fortaleza Aleluya. mientras tú nos sanes. Liberación, En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y amén. En el nombre de Cristo Jesús. Pues muchísimas gracias, Eusebio y Marisa, por vuestra aportación, por esta colaboración. Que el Señor os Encantada. bendiga muchísimo y Amén. que a los oyentes, a los televidentes también, el Señor les pueda pues pagar con la misma moneda, que sabemos que Él es fiel y es el mismo, como se ha dicho, y les pueda traer salvación y sanidad. Amén. Pues esperamos que así sea, que el Señor les bendiga grandemente. Un Aleluya. fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Amén. Al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él